Voy a tomar lectura, versículo 14 al 17, Apocalipsis 3. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, miren esta palabra: te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mire, este texto, este mensaje a esta iglesia está cerrando el primer paralelo. Vamos a ver la historia de la guerra entre Cristo y el anticristo, entre Cristo y Satanás, una historia que comienza desde el principio de la venida de Cristo y concluye con su regreso. Aquí tenemos este ciclo. Es por eso que es un libro apocalíptico, ¿verdad? Escatológico, donde se nos está narrando lo que va a ocurrir con la iglesia hasta que Cristo regrese. Así que hoy estamos cerrando el primer paralelo. Después vamos a entrar al capítulo 4, vamos a ver el segundo paralelo, ¿verdad? Es otra vez la misma historia, la lucha que tiene el pueblo de Dios, la iglesia, durante este periodo hasta que Cristo regrese. Así que hoy estamos cerrando esto, por eso siempre concluyen con algo, una promesa del fin del mundo, con algo final, al que venciere. Ya ves, siempre son cosas de la Nueva Jerusalén. Entonces, entendiendo esto, vamos a ver el mensaje que hoy nos entregan a nosotros como iglesia, que es un mensaje usando una alegoría, y vamos a verla de una forma que lo podamos entender espiritual. Por eso dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Por cuanto eres tibio y ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí siempre quieren relacionar este texto con agua, pero en ningún momento está dando agua. Aquí, por eso puse el versículo 17, porque ese nos contesta de qué se refiere cuando habla de tibieza. ¿Por qué frío y por qué caliente? ¿En sentido de qué? No está hablando de café, no está hablando de agua. Y les digo esto porque ustedes dicen: ¿para qué se meten en eso? Porque si tú vas a los comentarios serios de los comentaristas que tenemos, vas a encontrar algo como eso. Vas a encontrar que estamos hablando de la iglesia de la Odisea. A 6 kilómetros estaba lo que le llaman de Hierápolis, una ciudad de Hierápolis que tenía aguas termales. A 6 millas, aguas termales, y que esas eran medicinales y calientes, y venían esas aguas por tubería, por ductos, a lo que es la Odisea, pero ya llegaban tibias, y debido a su alto contenido de carbonato de calcio, tenían un sabor nauseabundo, y eso las hacía las aguas tibias. No estaban buenas, por eso estaban a punto de vomitarlas. Mientras que tanto en Colosas había aguas frías y frescas y buenas para tomar. Así que acá tenemos las aguas frías, las tibias, las que llegan por tubería, y las calientes tenías que ir a 6 millas, donde era Hierápolis, donde estaban las aguas calientitas y medicinales. Da tristeza que alguien ponga algo así aquí. Primero, la Biblia no se interpreta con la historia, la Biblia se interpreta con la Biblia. Y eso es lo que nos dicen nuestros teólogos. Yo no sé por qué traen esto, ¿verdad? Y segundo, porque ni siquiera está hablando de agua. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice: porque tú dices. No dice: yo tengo mucha agua fría. No, dice: yo soy rico, ¿verdad? Y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres Ahora, ¿qué es ser tibio? Es ser un desventurado, miserable, y agrégale desdichado, desafortunado, lo que quieras, que pobre, ciego y desnudo. Esa es la tibieza de la que está hablando aquí. En otras palabras, llevándolo a un término doctrinal, a un término de palabras doctrinales, está hablando de redención, justificación y santificación. Eso es lo que está hablando. Y eso lo vamos a ver en el desarrollo del tema. Por eso nuestro texto de apoyo.
es un texto tan hermoso que reúne esas tres cosas que tenemos en Cristo. Esas tres cosas que tenemos en Cristo Jesús. Por ejemplo, es 1 Corintios 1:30. A veces encuentro un texto que apoya el mensaje, pero como es una cosa que digo, Dios, qué cosas. No en balde, no está más que claro que tu palabra se interpreta solita. 1 Corintios 1:30. Más por Él estáis vosotros en Cristo. Aquí tenemos a Dios el Padre, que por Dios el Padre nosotros estamos en Cristo Jesús, el cual, Jesucristo, nos ha sido hecho por Dios. Otra vez, sabiduría, justificación, santificación y redención. Justificación, santificación y redención. Y ahorita en el desarrollo del tema van a entender de qué estamos hablando aquí, qué es ser frío, qué es ser tibio y qué es ser caliente. Y cuál es el mensaje para la iglesia. Así que esto como introducción. El bosquejo lo vamos a desarrollar en 4 puntos muy comunes. Estábamos hablando se le está haciendo un diagnóstico espiritual a esta iglesia. Cristo es como el médico espiritual. Y vamos a ver primero la descripción de Cristo, o sea, las credenciales del médico. ¿Quién es el médico, verdad? Espiritual, que es Cristo. Luego vamos a ver el diagnóstico espiritual de Cristo, lo que Cristo le dice a esta iglesia que tiene. Luego vamos a ver la exhortación. La parte de la exhortación es cuando ya le da la receta. Y por último, las promesas, lo que tienes que hacer para que tengas una vida sana y vivas para siempre. Comencemos. La descripción de Cristo. Versículo 14 dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, no dice amén, el amén. 1, el testigo fiel. 2, y verdadero. 3. 3 características de Cristo. Y luego dice el principio de la creación de Dios. 4, dice esto. Así que hay 4 atributos de Dios que se tienen que tomar en cuenta para que nosotros entendamos mejor y podamos confiar en el diagnóstico de este médico. En otras palabras, si tú vas enfermo del corazón, quieres estar seguro que el médico no es el de la cabeza, ni el de los pies, ni el de la piel, sino que realmente sabe lo que está haciendo. Entonces Cristo a cada uno antes de comenzar a decirte tu diagnóstico, Él se describe como algo que te va a servir para que entiendas por qué Él te puede dar un diagnóstico. Primero dice el amén. Esto transmite la idea de que Él es verdadero, firmemente establecido y digno de confianza. El amén. Presido del artículo definido como dice Él, el amén. El amén se ha personificado en el texto hebreo como el Dios de amén, que es traducido el Dios de la verdad en Isaías 16, perdón. En 2 Corintios 1:20 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. O sea que Cristo aquí está dejando claro que lo que Él dice es amén, solo significa como así sea, estoy convencido, esto es verdad, está decretado real, esto es verdadero. Pero cuando dice el amén, es que Cristo no es la verdad, Él es la verdad misma. Cristo no es el camino, Él es no solamente el camino y llegar al Padre, sino que Él es el camino. Así que aquí Él se identifica como el fiel, el verdadero, y que lo que va a decir, eso danlo por seguro que va a pasar. Es verdad, Él mismo es la verdad. Es un fiel testigo, es fiel, no hay forma de que mienta, es verdadero, es la verdad misma. Y todo, por si fuera propio, te dice que es el principio de la creación de Dios el que dice esto. O sea, te está diciendo el creador de todo lo que hay y el que sustenta la creación. En Colosenses 1:15, la doctrina nos describe este atributo que presenta aquí de una forma clara. Colosenses 1:15. Él es la imagen de Dios invisible, del Dios invisible, el primogénito, o sea, el primero de toda creación. Porque en Él fueron criadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo fue criado por medio de Él y para Él. Por eso Él es la creación y para Él es la creación. Él es el que va a hablar. Wow.
Como que ahí ya estás confiando en lo que va a decir más, ¿verdad? ¿Ves qué importante es la descripción de Cristo? El mensaje a la laodicense es que su jactancia por sus riquezas materiales está fuera de lugar, porque todas las cosas pertenecen a Jesús, quien es digno de alabanza y gloria. ¿Te imaginas presumiéndole a Cristo? Al dueño, al que dice mío es la plata y mío es el oro, el que te hizo como criatura, presumiéndole a Dios: wow, yo estoy rico, me he enriquecido, no me falta nada, tengo sabiduría, tengo conocimiento, todo lo sé. Por eso Él se describe de esta manera. Dice: lo que tú estás diciendo es mentira, pero yo soy el verdadero. Lo que tú estás diciendo es voluble, porque aquí hay ladrón que mina, yo soy el eterno. Lo mío es una cosa fiel, no cambia. Lo que tú estás diciendo te estás halagando de la creación. Yo soy el que hice la creación y a ti mismo. Segunda de Corintios 4:6 dice: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que hasta aquí ves la descripción de Cristo, qué importante es. Ahora sí vamos a entender por qué este médico está capacitado para lo que va a decir. Nos introduce a nuestro segundo encabezado: el diagnóstico espiritual de Cristo. Esto es lo que Cristo le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras. O sea, acuérdate que Él mismo Él no necesitaba pasar un escáner, una radiografía, ¿verdad? Porque sus ojos son llama de fuego. Él penetra y revisa todo. No hay nada oculto ante aquel de quien debemos de dar cuentas. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Aquí vamos a ver ahorita bien claro eso. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y sí es importante la alegoría, porque quiere decir que estas personas no la soporta el Señor. Cuando dice: ¿por qué razón no eres una cosa ni la otra? Y me estás causando un problema tan grande que no te aguanto. Y la idea de vomitarlo de la boca es tan fuerte que el Señor sabe en dónde está hoy. Y espero en Dios que así sea, aquí en medio de nosotros. Pero cuando la iglesia comienza a creerse que se la sabe de todas, cuando las personas viven una vida tibia, el Señor no nos aguanta. Cristianos muertos eclesiásticos, que solamente de puro nombre, pero sus acciones no parecen ser creyentes, el Señor se sale de la iglesia. Pero esta iglesia todavía tenía personas que eran creyentes, pero Él ya les está tocando de afuera, porque estaban tan mal, o sea, estaban causándole mucho fastidio al Señor. Dice: los vomitaré de mi boca, dice. Porque tú dices, esto es lo que ellos decían. Es como cuando tú vas al doctor y le dices lo que es, pero llegas al doctor y le dices: no, ¿qué tienes? Pues me siento muy bien, me siento eso. Lo único que tengo, me duele un ojo, pero lo demás estoy bien, buena salud. Y cuando te sale y dices: ¿sabes lo que tienes? Te estás muriendo. Tu problema es que tienes mal el corazón, el hígado. Pero espérate, tú dices que el ojo. Así le pasó a este. Él dice lo que tiene, le dice el Señor: no, lo que tú dices que tienes no es lo que tienes. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y aquí no solo está hablando de dinero, dice: ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable? Desventurado y miserable. A eso le puedes agregar desdichado, desventurado, desgraciado. Todo eso tiene que ver antes de que vengan las otras tres palabras. Pobre, o sea, no solo eres pobre, eres un desgraciadamente pobre. No solo eres pobre, eres un desventuradamente pobre, un desdichadamente pobre. Y no solo eres un ciego, eres un desgraciadamente ciego, desventurado, ciego, desafortunado, ciego, y lo mismo desnudo. O sea que estas tres cosas que le faltaban a la iglesia, ella presumía de tenerlas bien y dice: no, están mal. Y ahora llevándolo al ámbito espiritual, eso ahorita vamos a ver. Así que no se trata de agüita tibia y caliente con carbonato de calcio. No, eso no. Y se los digo no porque quiera atacar a estas personas, hermanos. Se los digo porque ustedes tienen la Biblia de la Reforma y están los comentarios y luego dicen: bueno, pero aquí
Aquí no parece que es lo mismo, pero acuérdense, antes de creerle a los hombres debemos de creerle a Dios. Y no estoy trayendo otra interpretación. Aquí no va a estar mi interpretación, sino la de las Escrituras. Lo primero que debemos hacer es definir qué es tibio. ¿Debemos relacionar los tibios con los llamados cristianos carnales? Esa es una pregunta seria porque lo han hecho también. El texto de 1 Corintios 3, del 1 al 4, siempre se ha prestado a confusión para apoyar que se puede ser cristiano y carnal, que existen los cristianos carnales. Lo voy a leer, 1 Corintios 3, 1. Y estamos identificando a los tibios, por eso lo traigo. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino, dice, como hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y aquí dicen, ves que hay cristianos espirituales y cristianos carnales, porque la carta a los corintios se la mandó y todos los corintios son creyentes. Eso dicen algunos, pero no. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, aún sois tibios. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andas como hombres? O sea, no había conocimiento. La fe que tenían parecía no era fe, porque no producía frutos dignos de la fe. Así que estaba todo mal. Dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro yo soy de Apolo, o de Pedro, o de Cristo, eran divisiones. Así que la iglesia estaba dividida y estaban actuando de una manera muy mal. Los corintios aquí, con estas divisiones entre ellos, ponían en evidencia que algunos de ellos eran incrédulos. Así que no existe nada de carnales. ¿Por qué? Porque no existe una tercera categoría de cristianos. No hay cristianos carnales y cristianos espirituales y cristianos tibios o cristianos espirituales. No, hay cristianos reprobados. No existe, hay creyentes y reprobados, pero no creyentes carnales. No existe esa categoría. Por ejemplo, 1 Corintios 11 y 19 dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. O sea, estas cosas, estas evidencias de pleitos, de divisiones, de disensiones, esto me dice algo a mí. Por eso dice Pablo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Wow. Así que no existe tal cosa como que una persona que es cristiana va a actuar de esa manera. No, al contrario, eso es una evidencia de que está reprobado. Antes de ser salvo, esta es la conducta de todo hombre, Gálatas 4:1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada diferencia del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y guardadores hasta el tiempo señalado por el Padre. O sea que tú pudiste haber sido escogido desde el vientre de tu madre para salvación, y eso te hace heredero de todo. Pero si no ha llegado el llamado eficaz por el Espíritu Santo y vives como cualquier pecador, prácticamente, aunque ya eres señor de todo porque tienes una elección, pero eso es lo que está diciendo aquí. Por eso dice hasta el tiempo señalado por el Padre. Por ejemplo, Pablo actuaba como un enemigo de Cristo, perseguía a Cristo. Es lo que le dice Cristo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Perseguía a la iglesia, perseguía a Cristo. Sin embargo, llegó el tiempo señalado por Dios, donde llegó el Espíritu Santo a hacerle un llamado eficaz a Pablo y ya no lo pudo resistir. Así que dice, así también nosotros, siguiendo el mismo texto, Gálatas 4, dice, cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. O sea, aunque teníamos la promesa, éramos como los demás. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios enviando a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea que no existe tal cosa o como cristianos tibios o cristianos carnales. No, miren lo que dice versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. O sea que no hay tres categorías de hombres, solo hay dos. No hay cristianos carnales en el reino, no hay tibios en el cielo.
Mira, 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Vemos hombres naturales. Y dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Solo dos categorías que vemos, el hombre natural y el hombre espiritual. Solo dos categorías, no hay tres. Solo fríos o calientes, espirituales o carnales. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O sea que si andas en las cosas de la carne y vives en las cosas de la carne, es porque eres carnal. No me vengas a decir que eres cristiano, espiritual. No. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. O sea, no hay nada en medio. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. ¿Ves? No vemos otra categoría en medio. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Enemistad contra Dios. O sea, un tibio está enemistado. Dios lo está a punto de vomitar. O sea, no existe algo así. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden hacerlo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que no hay nada como un creyente carnal o un tibio. No hay términos medios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, como les digo, si no, no. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que no hay tal cosa como un cristiano carnal o como un tibio en el reino de Dios. Y si lo hay, va a ser vomitado. Entre medio, en la tibieza solo hay guerra frontal. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Es como cuando te cae mal la comida. No hay solución, hay que vomitarla. ¿Sí me entiendes? O sea, sí, no hay nada en medio. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. De eso está hablando aquí. La Biblia no dejó de hablar cosas espirituales, cosas de la Biblia, para ponernos a hablar de agüita. No, hermanos, la Biblia sigue hablando de lo mismo, pero está usando una alegoría para que entiendamos cómo le es una persona, un cristiano carnal a Cristo. Cómo le es una persona que dice que es cristiana y vive en pecados para Cristo. Le es incómodo, se opone, choca en el vientre del Señor, por decirlo así, siguiendo la alegoría. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Veamos cómo la jactancia y la confianza en sí mismo les afecta las cosas más esenciales para la salvación, como son redención, justificación y santificación. Sí, primero hagamos un resumen del estado de las iglesias para que nos demos cuenta que esto no es nada nuevo, solo que esta iglesia estaba toda tibia, estaba toda, o sea, ya casi no había nadie que valiera la pena. Esa es la diferencia. Sin embargo, en Éfeso también había algunos que estaban en esta situación, pero la mayoría estaban bien. Por ejemplo, vemos nosotros en Apocalipsis 2, en la iglesia de Éfeso, dice, y has sufrido y has tenido paciencia, también había sido perseguida, también había soportado todo, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Había puesto a prueba a los maestros falsos y los encontró mentirosos. No soportaba a los malos, pureza doctrinal. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué es esto? Se estaba enfriando espiritualmente. Se estaba enfriando espiritualmente. Okay, estaba en un estado tibia también. Pero aquí eran muy pocos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A veces el afán por el legalismo, por creer hacer la obra del Espíritu Santo, nos lleva al enfriamiento, a la falta de amor por los demás, a la piedad. Estamos tan enfocados en esto, que en la pureza doctrinal, en que no se equivoque el pastor, que diga todo correcto, estar juzgándonos todo el tiempo, creyéndonos buenos verianos, y al final del tiempo estamos demostrando que el amor se acabó. Hasta dónde es necesario reprendernos y hasta dónde es falta de amor. Por eso es lo que estamos viendo aquí. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 3 en Sardis dice, yo conozco tus obras,
que tienes nombre de que vives y estás muerta. Aquí estamos la iglesia moribunda. Una iglesia que se había enfriado en el amor, una iglesia moribunda y una iglesia tibia es la misma cosa. Es la misma cosa. Son personas que están a punto de morir. Unos están a punto de morir, otros enfriándose en el amor y otros tibios. Las tres cosas son repudiantes al Señor. Por eso se les hace la exhortación. Por el contrario, vemos que en Esmirna, en Apocalipsis 2, Esmirna dice: yo conozco tus obras, que lejos de tener problemas en la tribulación y en la pobreza, Dios le dice: tú eres rica. Dice ella: yo tengo tribulación y tengo pobreza, pero tú eres rico. Tú eres rico. Tú sí estás rico. Y no tan solo rico, no hablaba del dinero, sino que tú sí tienes la redención, santificación y justificación. Tienes todo. Tú estás bien. Vemos a esta misma iglesia la promesa que le hace el Señor, que Él es rica y siendo pobre, perseguida sí, pero vamos a ver ahora la iglesia que bien puede ser el futuro de Esmirna, o sea, lo que le pasó a Esmirna en el futuro, que es la iglesia de Filadelfia. Yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta. Esa iglesia perseguida, esa iglesia pobre, Dios le dice: tu puerta está abierta. Yo mismo soy la puerta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, dice: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. La blasfemia se terminó en que Dios hizo que se postraran a sus pies y reconocieran que Dios la ha amado. ¿Cómo puede pasar eso? Es cuando si nosotros caminamos con Dios, hermanos, siguiendo haciendo la voluntad de Dios, aún los pecadores van a reconocer que Dios está haciendo algo en esta iglesia. Un día van a reconocer que Dios nos ama. No importa la pobreza, la persecución, pero tenemos esa bendición de Dios. Así que vamos, como las riquezas que se habla aquí es de índole espiritual, más que material. Acuérdate que esta iglesia le dice tú que era pobre, pero que era rica. Así que ya entendemos que el lenguaje de pobreza y riqueza en este libro es de una índole espiritual. Que nos quede claro. Veamos cómo las riquezas que se habla aquí son de ese índole. Oseas 12, versículo 8. Aquí vemos cómo se combinan ambas cosas. Dice: Efraín dijo: ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. O sea, esta jactancia te lleva a creer que todo está bien para ti. Dice: nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. ¿Ves cómo se relaciona eso con creer que las demás cosas están bien? Nadie hallará iniquidad en mí. O sea, no estoy desnudo en mi pecado, todo está bien, ni en todos mis trabajos, mis obras. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro, estimará al uno o menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. O sea, no hay forma de que las cosas salgan bien de esa manera. Y aquí vamos a hablarlo en el índole espiritual, clarito, como la doctrina lo enseña. Aquí Cristo lo dice y se oye, bueno, parece que habla de riqueza y de pobreza. Pero miramos primera de Timoteo 6, versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación. Y sí, aquí está hablando de dinero, pero fíjate cómo se relaciona, cómo se combina. Y lazo. Y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. O sea, ese es el peligro del amor a las riquezas. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, oigan esto, se extraviaron de la fe. Así que el que se creía rico estaba perdido de la fe. Pero la iglesia que creía que estaba pobre le dice: estás rica. ¿Qué le dice? Tú tienes fe, tu fe es genuina. Le estamos cambiando el nombre a la riqueza por algo espiritual. Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así que ya estamos entendiendo. Ahora, y veamos el mismo contexto. La ceguera es espiritual. Mateo 13:15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos.
Es una ceguera espiritual. Mateo 15:14. Dejadlos, son ciegos guiando ciegos. ¿Ciegos de qué? Espirituales. Le está hablando no está hablando de una ceguera literal. Está hablando de los maestros de la ley, de los fariseos, que eran doctores de la ley, que andaban buscando prosélitos, recorriendo mar y tierra para que se salvaran. Y dice, son ciegos guiando ciegos. Como hay muchos así. Así que esa es la parte espiritual. Y la desnudez es espiritual, es pecado, es un alma no santificada. Génesis 3:11 dice, Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Cómo relaciona Dios la desnudez de Adán? Dice, ¿has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Con pecado. Con pecado. Y más claro aquí en la doctrina, Apocalipsis 16:15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Así vemos que las ropas blancas es la justicia perfecta de Cristo. Y verdad, no tan solo nos la da, sino la mantiene por medio del Espíritu Santo. Y eso es lo que cubre la verdadera desnudez. Así que ya entendiendo primero nosotros lo que es el diagnóstico, vamos a ver la cura que Dios da. Eso nos lleva a nuestro tercer encabezado, la exhortación. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¡Wow! ¿Sí me entiendes? Fíjate cómo está cambiando. Este es un oro, pero lo quiere que sea refinado en fuego. Hay que pasar por las pruebas, por la tribulación de Esmirna, ¿verdad? Para que sea refinado en oro, para que te diga, ahora sí eres rica como Esmirna. Pobre, atribulada, blasfemada, pero rica. Para que seas rico, dice. Y vestiduras blancas para vestirte, son las que da la justicia de Cristo. Y que no sea descubierta tu vergüenza y tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Y la interpretación que dan al colirio es otro, que en la región de Frigia había una piedra y que las escuelas medicinales que estaban acá en la Odisea sacaron el polvito de la piedra y ese curaba el mal de ojos. No, bueno, a lo mejor ellos conocían eso del colirio. Obviamente el colirio era una enfermedad para los ojos, pero esta es la parte literal. Pero la parte espiritual es, no tienes entendimiento. No hay conocimiento de Dios. Tú estás ciego completamente, como lo venimos diciendo. Para que veas, dice. Este versículo remota los tres últimos adjetivos del versículo anterior, dice. Aunque sin la misma secuencia, dice, cuando se eliminan estos tres adjetivos, ya pobre, desnudo y ciego, dice, desaparecen los otros dos, desdichado o miserable. Asimismo, estos tres abarcan todas las bendiciones que necesita el creyente para la salvación, que es la redención, justificación y santificación. ¿Cómo ser rico? Redención. Isaías 55:1. Aquí está el llamado a buscar esa riqueza. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprar y comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Vengan a Cristo. Esta es la verdadera riqueza. Esta es la verdadera cosa. Y aquí vemos en Efesios 1:7. En Cristo tenemos redención por su sangre. Él nos redime. Y redimirte es rescatarte del diablo. Dice, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esto es gratuito, sin dinero y sin precio. ¿Ves la diferencia? Sin doctrina, sin relacionar esta alegoría con todas las escrituras, no tenemos nada. Pero cuando lo relacionamos, lo tenemos todo. La Biblia es suficiente. ¿Cómo cubrir tu desnudez? Justificación. Efesios 5. Fíjate lo que dice. Yo es verdad que cuando vienes a Cristo no eres tan limpia, no eres tan limpio como deberías de ser. Pero aquí el novio, aquí Cristo se encarga de limpiarte para que seas su esposa. Él te purifica, Él te limpia. Eso lo dice Efesios 5. Dice, así como Cristo ama a la iglesia, o sea, haciendo una comparación del marido y la esposa. Pero aquí le dice cómo Cristo ama a la iglesia, no como el marido va a poder amar a la iglesia. Como Cristo lo hizo. Primero se entregó a sí mismo por ella, dio la vida por la iglesia, porque de lo contrario no hubiera iglesia.
Porque lo primero que tenía que darnos es su justicia perfecta, morir por nosotros. Primero muere por ella. Segundo, la deja como está, le da un vestidito blanco y se queda esperando que no lo ensucie. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Así que aquí no hay lugar para cristianos carnales que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Quién lo hace? El Señor. Es Cristo el que lo hace. Cuando esto no está aquí, entras al estado de los tibios. Y esa no puede ser la esposa de Cristo. ¿Cómo ungir los ojos con colirio? Solo Cristo, que es la luz del mundo. Como lo dice Juan 14:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Y para decirles que Él era la luz del mundo, cura a un ciego de nacimiento. Y luego les dice que Él es la luz del mundo. Luego en Mateo 13:16 dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven. No todos pueden ver, sino los que Dios les abre el entendimiento. Y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Pero no todos son capaces. Segunda de Corintios 2:4, doctrinalmente esta misma enseñanza, cómo poner colirio en nuestros ojos para que vean. Es porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. El colirio que necesitamos es la iluminación de Cristo. Vemos literalmente Cristo agarró saliva y le puso en el ojo al hombre y miró el hombre, ¿verdad? Cristo es lo único que nos puede volver los ojos espirituales para poder ser salvos, como lo hizo con Lidia. Le abrió el entendimiento para que le creyera al apóstol Pablo las escrituras y fuera salva. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sí, a esos tibios que estaban adentro ahí, hay unos todavía ahí que tenían solución, por eso les hace la exhortación que se arrepientan. Pero para que Dios le diga que se arrepientan, prácticamente le está diciendo, todavía no son creyentes, arrepiéntanse. Pero estaban en la iglesia, eran parte de la iglesia. Por eso Cristo le está mandando una carta a esta iglesia, aunque está por fuera. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Aquellos a quienes ama, para indicar que el amor y la disciplina van de la mano de la renovación de su relación. En Proverbios 3:12 dice, porque Jehová al que ama castiga, y como el padre al hijo a quien quiere. O sea, es el ejemplo. Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe como hijo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si Cristo está diciéndole a la iglesia, arrepiéntete, yo reprendo y castigo a todos los que amo, quiere decir que había personas que Él amaba ahí. Estaban actuando como incrédulos, estaban tibios, ya no lo soportaba, ya estaba afuera, pero les está tocando la puerta para que salgan, como lo vamos a ver aquí. Versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta, ya me sacaron. Yo no aguanto a esa iglesia así. Y llamo. Si alguno oye mi voz, porque ahí hay algunos, dice, abra la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Así que este texto, hermanos, no es el texto que traen los arminianos para decir que Dios es un caballero y que no juega a los dados, que Él te toca la puerta, que tú la tienes que abrir. No, hermanos, eso no es así. La invitación de Cristo a que se arrepientan de su tibieza es Cristo por medio del Espíritu Santo, que hace el llamado eficaz, tocando directamente al corazón del no regenerado. Aquí en este texto vemos claro la responsabilidad humana y la soberanía de Dios en la salvación. Fíjate, Filipenses 2, quiero que sean las escrituras las que te digan, no una palabra que se hace famosa. Dios es un caballero, Él no toca los dados, Él te toca la puerta. Si tú lo recibes, Él entra, si no lo recibes, no. Tampoco podemos decir nomás, no, el Señor tumba la puerta si no la abres tú. No, vamos a ver qué dicen las escrituras en este punto. Filipenses 2, 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia,
Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Wow, aquí parece algo raro, ¿verdad? Pero fíjate lo que sigue. Aquí está la responsabilidad humana. Ocúpate de la salvación con temor y temblor. Arrepiéntete. Le dice que se arrepienta cuando el arrepentimiento verdadero lo da el Espíritu Santo. El hombre no se puede arrepentir, sino el arrepentimiento es obra del Señor. Aquí también le dice con temor y temblor. Luego pero aquí te pone el indicativo, el imperativo, la exhortación. Pero mira el 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ahorita lo vas a ver más claro. Cristo toca la puerta, pero Él mismo es la puerta. Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Él mismo es la puerta. Él mismo les abre el entendimiento para que entiendan las cosas. Cristo toca la puerta, pero Él mismo es la puerta y también el portero. Juan 10:7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Así que Cristo es la puerta, Cristo es el portero, y Cristo es el que abre el entendimiento. Cristo es el que abre esa puerta espiritual para que entiendas el mensaje, como lo hizo. Aquí vemos nosotros en camino a Emaús con esos hombres, como lo hizo con Lidia. Él abre el entendimiento. Así que hasta aquí vemos la exhortación y luego vamos a ver la promesa. La promesa. Versículo 21. Al que venciera. Y aquí otra vez la responsabilidad humana. Y aquí otra vez nos lleva al final. Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y luego el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estos textos solamente los debemos de ver, hermanos, a la luz de lo que la Biblia los enseña. Porque se oye tan raro que dice el que venciera, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es que nosotros estamos en Cristo, ¿verdad? Y por ejemplo, para entender mejor esto, por ejemplo, Mateo 19:28 dice: Jesús les dijo, esto no es lo que estás trayendo, Juan, aquí no es único, es parte de las mismas Escrituras. Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, sus discípulos, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Aquí les dice eso que va a ocurrir a los discípulos, pero no solo a ellos. Luego vemos en 2 de Timoteo 2:11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Así que en este sentido, estas promesas son así. Ya lo explicaré más claro en una aplicación ahorita que voy a traer, cómo se entiende mejor esto, de venir y reinar con Cristo. Así que ahora, hasta aquí voy a dejar esto para traer las aplicaciones y aplicar este mensaje con lo que ya aprendimos de lo que significa ser tibio, que es frío y que es caliente. Obviamente una persona caliente es una persona que está bien en las cosas del Señor, que está caminando bien con el Señor. Una persona fría es un incrédulo, pero una persona tibia es el que juega a ser cristiano. Es aquel cadáver eclesiástico que se sienta en las iglesias, dice que es creyente, pero no lo es. Y a ese es el que el Señor le hace esta advertencia, porque él viene a la iglesia y Cristo está en la iglesia. Al frío no se preocupa, él está fuera. Pero el caliente es aquel que está encendido por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, que camina por la obra del Espíritu Santo. Este es el resumen. Es un mensaje claro y sencillo cuando lo entendemos a la luz de las Escrituras. Así que eso es lo que nos está diciendo el Señor en esta iglesia. Vamos a aplicarlo rápidamente. Primera aplicación: la suerte de los que confían en las riquezas mundanas. Santiago 5. ¿Por qué no es bueno confiar en eso, ni cambiar a Dios por el mundo? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿verdad? Pues ya lo conocemos el tema, lo vimos viendo en las otras iglesias. Porque no tienen seguridad, porque les espera la destrucción. Veamos ahora ricos, dice Santiago 5:1.
llorad y aullad por la miseria que os vendrá. ¿Ves que son miserables? La Biblia es clara, miserable, dice, la miseria que os vendrá. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmojecidos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. ¿Ves que tiene que ver con la parte moral? Esta gente usan el dinero para vivir en placeres y deleites, se apartan de Dios, y para eso no es el dinero. Por eso dice Santiago, ¿de dónde los pleitos? ¿De dónde las guerras? ¿Quieres algo? ¿No lo consigues? Peleas. Y si pides y no lo consigues, porque pides mal, para gastar en vuestros deleites, ¿verdad? Ese es lo que nos aparta de Dios. Dice, habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, pecadores. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Eso es tibieza. Dice, la suerte de los que confían en las riquezas mundanas. No se puede confiar en eso. O sea que ya aplicándolo nosotros a la iglesia, entendemos nosotros que no podemos darle la espalda a Dios por el mundo, ni por los bienes de este mundo, porque son inciertos. Aparte no hay nada bueno ahí, solo nos llevan al desenfreno y al pecado y nos apartan de nuestra verdadera riqueza que tenemos en Cristo. Segunda aplicación, la suerte de los tibios. ¿Cuál es la suerte? ¿Qué le espera a un tibio? Mateo 13:10, me llama mucho la atención esto, dice. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿A quién les habla por parábolas Cristo aquí? A los tibios, no a los creyentes, porque a los creyentes les es concedido saber los misterios del reino, ¿verdad? Esos son los creyentes, pero no a los, aquí hay gente que Dios no quiere que se salva. Pero fíjate, la suerte de los tibios, le puse aquí. Dice, porque les hablas por parábolas, la pregunta. Él respondió y les dijo, porque a vosotros, los calientes, os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Dice, porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Ese será vomitado. Aún lo que tiene le será quitado. O sea, no tienes nada, miserable, desdichado, desventurado, todo está mal contigo. Por eso les hablo por parábolas, para que viendo no vean, ni porque se pongan colirio, y oyendo no oyan, ni entiendan, y no se salven. Wow, esa es la suerte de los tibios. Así se ve un tibio, pobre, ciego, desnudo. Pobre en cuanto a la fe, a la redención, ciego en cuanto a la justificación, desnudo y dice desnudo en cuanto a la santificación. O sea, una persona pobre es sin fe, no redimido, un ciego sin entendimiento, no tiene conocimiento de Dios, está ciego. Un desnudo sin ley, sin obras, dice que es salvo, pero no tiene obras, y las obras es lo que autentifica que realmente eres salvo. En contraste con los bienaventurados, que sí pasan la prueba de Cristo, estas son las personas que son calientes, solo porque Cristo lo hace por nosotros. Él cumple a la perfección cada una de las pruebas que su santa justicia demanda en nosotros. Vemos nosotros, y lo hemos dicho mucho en esta iglesia, que hay una forma de saber que no somos tibios, ¿verdad? Que la verdadera iglesia, la Biblia pone ciertos palabras que son absolutos, que el que no ama a su hermano no es creyente, que el que no conoce a Cristo, que el que no tiene conocimiento de Dios, doctrina, no es creyente. Y también la Biblia dice bien clarito que el que no obedece a Dios no es creyente. Pero esos son los indicativos, los imperativos. Pero aquí voy a hablar de los indicativos, cómo el Señor nos los da. Pues dice aquí primera de Juan 5:2. En esto conocemos, nosotros sí conocemos al Señor. Dice, en esto conocemos, dice, y también conocemos que amamos a los hijos de Dios. Y nosotros sabemos por qué los amamos. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues ese es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, no como el mundo piensa. El verdadero creyente se deleita en obedecer a Dios, ama su ley.
Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta es nuestra riqueza. Esto es nuestra gloria, nuestra fe. Y con esto es que vencemos al mundo, no con el dinero. No caigamos en la trampa. Eso nos llega porque es añadidura. Porque no hay nadie que haya dejado madre, padre, tierras, casas y todo, que no reciba 100 meses más en esta vida y en el reino venidero la vida eterna. O sea que ni aquí ni allá nos va mal, hermanos. Pero no se pierdan en el espejismo de las riquezas olvidándose de Dios. No se queden por las añadiduras. No cambien la fuente de agua viva por una cisterna rota que no retiene agua. Eso es lo que no debemos de hacer. Y aquí vamos a ver cómo las cosas que Dios demanda para probar que somos salvos, Él mismo las hace por nosotros. Primero, es necesario, como vemos aquí, que tengamos conocimiento de Dios. Es necesario que le obedezcamos. Es necesario, como le dije yo, el conocimiento, la ley moral o ética y la ley social, amor al hermano. Todo eso lo pide como un absoluto, pero Dios mismo lo hace. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. O sea, el amor de Dios es porque Él puso su vida por nosotros, porque Él nos amó, porque este amor es de Dios. Por eso podemos amar a los hermanos. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Nunca lo vamos a hacer por nosotros mismos, porque este amor es de Dios. Como lo dice la palabra de Dios en Primera de Juan 4:7. Este amor es de Dios. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque es muy fuerte, porque es mejor que los demás. Dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. En otro texto dice, porque la simiente de Dios permanece en nosotros, el Espíritu Santo, y por eso no pecamos. Primera de Juan 5:20. Aquí estamos viendo cómo Dios cumple en nosotros todo eso. Dice, Primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Es necesario conocer a Dios, es necesario tener un conocimiento de Dios, sí, pero Él no lo dio. Él se lo dio a Lidia, Él se lo dio a los que iban camino de Emaús y Él nos lo dio a nosotros. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Nuestros ojos no están ciegos, hermano. No necesitamos colirio, necesitamos a Cristo. Dice, para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Ves por qué era necesario que Él se identificara como el verdadero y fiel? Esto es verdad, y estamos en el verdadero, en el amén, porque en Él todas las cosas son sí y amén. Esto es lo que estamos viendo, aquí es lo que aprendimos. Y por último, tercera aplicación, y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en mi Padre en su trono. ¿Cómo debemos entender estas promesas de Cristo a la iglesia? Primera de Corintios 6:1 dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir en juicio delante de los injustos o no delante de los santos? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Ahí está otra vez la promesa. ¿Y en qué sentido? ¿Cuándo? Mira, los creyentes que estén vivos cuando Cristo venga, y todos los creyentes que durmieron en el Señor, estos primero vendrán al Señor, los que durmieron. O sea, no antecedemos a los que durmieron, dice la Biblia. Dice, estaremos junto con Cristo cuando juzgue este mundo. Porque dice que nosotros, cuando Cristo venga, no antecederemos a los que durmieron. Ellos vendrán ya con Él. Y los que estén vivos aquí, que sean creyentes, van a ser levantados con el Señor. ¿Para qué? Para que se regrese, como dicen algunos, que no puso pie en la tierra y que de ahí se regresa. No, esa es su venida. Así que primero te levanta para llegar. Cuando Él llegue aquí vendrá con sus santos y sus ángeles y sus santos. Él vendrá con todo su ejército. Primero con los creyentes, ¿verdad? Con su botín. Así entrará Él triunfando en la guerra con todo su botín, con todos los cautivos que sacó del diablo. Y lo dice así, 1 Tesalonicenses 5:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, el triunfador, cuando Él llegue, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo se le unirán primero, resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivemos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Desde entonces ya no nos separaremos de Él. Así que Él va a llegar a terminar lo que viene a hacer, a juzgar al mundo, y ahí van a estar los santos. Es en ese sentido que la Biblia lo dice.
No que la silla donde se va a sentar Cristo está tan grande que nos vamos a sentar todos. No lo debemos de ver así. Por último, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y yo creo que aquí es que se entiende mejor esto, hermanos. El que tiene oídos. ¿Por qué? Porque parece que todo el mundo tiene oídos. Sí, el mensaje es para todos. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. El mensaje se le da a todos, ¿verdad? El mensaje se le predica a todos los huesos secos, pero es Dios el que le da vida a quien Él quiere. Así que nosotros les tenemos que predicar, porque es lo que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, porque no todo el mundo puede oír. No todo el mundo puede oír. Imagínate que a veces se dice que el Apocalipsis no nos debe de diferenciar en doctrina porque es un libro periférico. Imagínate, es algo terrible eso. Mateo 13:15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y ya han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Así que sea el Señor que les abra los ojos. Tenemos que orar por ellos, predicar el evangelio. Ya sabemos que la obra es de Dios y Él es el único que puede abrir los ojos para que la gente lo vea. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Padre, por volvernos a hablar con tu palabra, por darnos tu mensaje, por darnos consuelo, Señor, por escuchar qué hermosas promesas, por ver lo que has hecho por tu iglesia, lo que sigues haciendo y lo que harás. Qué alivio saber que tienes en control todas nuestras vidas. Lo has tenido siempre, lo tienes ahora y lo tendrás en el futuro. Gracias, Padre, por esta salvación tan grande, por la iglesia. Te ruego que nos guardes en todos los frentes. Te ruego que nos anime, Señor, a tomar todo lo bueno, todos los halagos, a hacerlos nuestros, pero también a hacer nuestras las exhortaciones que dices a estas iglesias, para que vivamos fieles, Señor, para que nunca vayas a estar fuera de esta iglesia. Nunca, Padre Santo, te lo rogamos. Ayúdanos a corregirnos a nosotros, pero nunca permitas salirte de esta iglesia. Te lo pido, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.